Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre se acuerda y aún escucha en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertame en las mañanas el trinar del pajarito, el arroyo, los amores fue el testigo de mi adiós. Bailando junto con esta china amada, sentí en mi pecho latir una esperanza y los amigos, recuerdos de la infancia y esa maestra que bien me aconsejó. Segunda parte de Vivencias. Charlamos con la doctora Cintia Chávez, una de las personas responsables de este emprendimiento para lograr la restitución de los restos del cacique Cruz Polvareda que habitó nuestra región. En este caso, lo que se logró traer fue el cráneo que estaba en el Museo de La Plata. Nota realizada en el mismo sector donde están los restos de Cruz Polvareda debajo de ese gran quebracho. Cintia Chávez nos cuenta sobre todo lo que fue el trabajo de la restitución, pero también de todo el traslado desde el templo parroquial hasta este sector del complejo cultural. Cintia Chávez. Bueno, estamos aquí, el lugar donde descansa el cráneo, ¿no?, del cacique Polvareda. Bueno, ante todo, contame su historia y después todo el trabajo de ustedes para rescatar y traerlo aquí a este lugar. Bueno, en realidad el cacique Cruz Polvareda pudimos rescatar su historia por un trabajo que vienen haciendo los chicos del colectivo Guías, que son, le digo yo los chicos cariñosamente, son licenciados, antropólogos, se llaman colectivo Guías, justamente se recibieron de la Universidad de La Plata, trabajaban en el Museo de La Plata y desde ahí empezaron a rescatar el reclamo, en realidad responder al reclamo que venían haciendo las comunidades indígenas de todo el país al museo para que retiraran los restos de los familiares que estaban exhibidos en el Museo de La Plata, ¿no? Obviamente que en el Museo de La Plata están todos los restos de lo que fue la famosa campaña del desierto, ¿no?, del presidente Roca, y acá en el norte es lo que se dio lo que se conoce como la campaña del desierto verde, ¿no?, en la zona del monte. Y bueno, justamente Cruz Polvareda, eso fue en 1866, cuando todavía esta zona pertenecía al territorio nacional del Chaco. Justamente el ejército venía expandiendo sus fronteras, conquistando pueblos y ciudades. Se encontró, justamente por la investigación de un antropólogo, que en un acta militar constaba que uno de los caciques que se encontró en enfrentamiento con el ejército argentino fue Cruz Polvareda. Hablaba en esa acta militar de que eran 74 indios, de que hablaba, el acta se titulaba Campaña contra el Indio directamente. Se hablaban en términos viva la patria, se hablaba del término terminamos con los bárbaros, nos hemos encontrado en una campaña exitosa, terminamos con 74 indios, entre ellos 5 caciques, y ahí los nombraba y entre ellos los nombra a Cruz Polvareda. Habla de la bravura que tenían en defenderse, en defender su territorio y que muchos de ellos escaparon en la espesura del monte. Geográficamente, ¿dónde estaba ubicado el cacique, su pueblo, su nación? ¿En qué lugar con respecto a Villa Guillermina? Bueno, en realidad, por supuesto, no existía ninguno de estos pueblos ni ciudades, no existía Guillermina, no existía tampoco Las Toscas y toda la zona, ¿no? La campaña del ejército se daba justamente para querían conquistar el territorio santafesino, expandir la frontera, ganar territorio santafesino, ¿no? Entonces, eso es lo que vino a hacer el ejército. Ubicamos geográficamente en la zona de Guillermina, principalmente porque se habla de que esa campaña del norte
se refería, hablaba mucho del monte, hablaba de la zona, de que el enfrentamiento se había dado en el monte. Podría ser geográficamente en cualquiera de estas zonas, ¿no? Guillermina, Villa Ana, hasta inclusive muchos del mismo pueblo, que es porque, a ver, las divisiones geográficas tienen que ver con una cuestión nuestra. Las comunidades indígenas vivían, sobre todo lo que sabemos, que pertenecían al pueblo Com. ¿Sí? Y eran hermanos chaqueños, que hoy conocemos como Chaco, y están dispersos en diferentes lugares geográficos. Pero en ese momento podrían estar, queríamos un lugar, digamos, ligarlo a un lugar simbólico, por eso lo pensamos en Guillermina, ¿no? Pero podría, y fue una decisión de las comunidades indígenas del pueblo Com. Si ubicamos a Villa Guillermina con respecto a los distintos pueblos originarios, ¿estarían los Mocoy, bro? Los Com. Justamente esta parte norte hay muchas comunidades Com. Y un poquito más por la zona de San Javier y demás, están los pueblos Mocoy. Si bien hay mezclas también, ¿no? O sea, las familias también hay Mocoy en Florencia, por ejemplo, también. Hay pueblos Com y hay pueblos también Mocoy. Estuve en varios lugares del país, especialmente de la Patagonia, teniendo el mismo caso que aquí. O sea, por ejemplo, en Teca, uno de los caciques, bueno, fue restituido como fue acá, que también estaba en el Museo de la Plata, lo llevaron para exhibirlo, ¿no? Así es. Lamentablemente lo tomaban como trofeo de guerra, ¿no? Porque aparte, cuando los antropólogos nos explican el sentido del Museo de la Plata, hablan de que, bueno, vos entrás al museo y tenés desde el Big Bang a todo lo que fue la evolución, y entonces lo tenían como su último eslabón al indígena, ¿no? Antes de pasar al hombre civilizado, el paso anterior era el indígena, ¿no? Entonces se lo exhibían como animales, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo fue todo el proceso para poder rescatarlo o traer a su lugar? Bueno, fue la comunidad de las Toscas, en ese caso estuvo el cacique Pereira, Darío Pereira, de la comunidad Nalá, y de la comunidad de Luis Pereira. Son dos comunidades Com que empezaron este proceso. Ellos venían con una lucha bastante fuerte en su territorio, de defensa de sus tierras, habían encontrado territorio ancestral, se hizo un trabajo antropológico de donde se encontraron tiestos, se logró la declaración de sitio arqueológico a una de sus tierras, y en todo este proceso pudimos conocer a Fernando Pepe, que es el licenciado del INAI, que es justamente quien nos comentaba este trabajo que venían haciendo desde el Museo de la Plata y del trabajo que había hecho el licenciado Francisco Mora, que es el que justamente investigó todo lo que sea la expansión de la frontera norte de Santa Fe, y bueno, y justamente ahí encuentra el acta donde decía que un cacique de esta zona había sido asesinado, ¿no? Y que justamente mirando los archivos encontraron el cráneo de ese cacique. Todavía el cuerpo no lo pudimos encontrar, pero sí se encontró el cráneo. Fue así que se empezó el proceso, se pidió ante el INAI que la restitución del cuerpo. Se aprobó ante la Universidad de La Plata, y el museo depende de la Universidad de La Plata, así que hubo ahí el rector, el museo, bueno, todo una decisión para poder entregar el resto a la comunidad Com. Fuimos a Buenos Aires, fue un 17 de octubre del 2019, fuimos hasta La Plata y bueno, logramos traer el cráneo del cacique, ¿no? Para que pueda ser enterrado en su territorio, que tenga sepultura digna y según la cosmovisión indígena. Fue muy lindo lo que ocurrió. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue toda la ceremonia? Bien. Desde que llegó a Villa Guillermina hasta que, bueno, lo trajeron hasta aquí, que está aquí junto a nosotros, ¿no? Donde estamos ubicados. Así es. Bueno, la verdad que la experiencia fue increíble porque fue un 17 de octubre, como te decía, del 2019, que lo trajimos del Museo de la Plata, vinimos en avión hasta Resistencia, de ahí vinimos en auto, acá nos esperaba todo el pueblo de Guillermina, pero había una lluvia torrencial, era una cosa que no se podía, no podíamos hacer la ceremonia. Entonces se tuvo que suspender la actividad hasta la semana siguiente. Entonces, bueno, decíamos entre todos los
que participamos, el presidente comunal, la gente de las instituciones, las comunidades, el director del INAI, que por supuesto vino custodiando los restos, ¿qué hacemos con el cráneo durante una semana? Porque es algo de mucha responsabilidad. Así que le pedimos al cura párroco que sea el custodio, quien accedió y lo tuvo en custodia toda esa semana hasta que se logró hacer la ceremonia. Bueno, ese día, finalmente llegó el día de la ceremonia, el pueblo entero, la región entera participando, comunidades del pueblo de Santa Fe, de toda la provincia de Santa Fe, del Chaco, acompañando lo que fue toda esa procesión que se retiró desde lo que fue la iglesia, se vino en procesión hasta este lugar, que es el complejo cultural, donde se decidió que sea finalmente el lugar de descanso del cacique, ¿no? ¿Qué se puede destacar de toda esa ceremonia, momentos especiales? Sin duda, momentos muy fuertes, muy especiales y muy reparadores. Desde el momento en que el cura párroco de ese momento realizaba su ceremonia según su visión, estaba en ese mismo lugar un guía espiritual que hacía las ceremonias que tenían que ver con el pueblo indígena, conviviendo en el mismo espacio, ¿no? Que fue en la iglesia. Y bueno, y un momento muy especial que lo contamos siempre porque realmente fue asombroso, que tiene que ver que en un momento de oración el cura párroco hace como una inclinación y se levanta el guía espiritual de las comunidades indígenas y le hacen como una especie que nosotros llamaríamos bendición. Ellos tendrían otra, no sé cuál sería el término, ¿no? Pero con agua florida. Y es como que hizo una reverencia el padre, y como fue a la inversa, ¿no? No que el padre haga la bendición a las comunidades, sino que fue al revés. Después de ese acontecimiento, el padre dijo, tenemos que respetar a nuestros hermanos mayores, que tenemos que aprender de ellos, al cuidado de la naturaleza, el respetarnos, el pedir perdón por los hechos de injusticia que sufrieron y lograr esa hermandad. Entonces, lograr la hermandad entre la iglesia, las comunidades, fue muy, muy reparador. Y después, bueno, llegar acá al sonido del sonido del caracol, y bueno, los instrumentos que utilizan las comunidades, fue algo muy lindo, participó toda una comunidad y bueno, y justamente está debajo de un quebracho colorado porque cuando se decide hacerlo acá, Roque ofrece este lugar, quien era presidente comunal en ese momento, Roque Chávez, y justamente dice, tenemos un lugar en lo que era el complejo cultural, debajo de un quebracho colorado. Entonces Juan Chico, que falleció lamentablemente, pero bueno, lo conocemos y lo queremos mucho por esta zona, era presidente en ese momento de la Fundación Napalpí, un líder muy importante. Conozco su historia. Es muy conocido por la zona. Dice, Roque, ¿dónde querés que ubiquemos vos decís dónde? Bueno, y Roque dice, tenemos ahí abajo de un quebracho colorado. Entonces le dice Juan, vos tenés sangre indígena. Y entonces Roque comenta, y sí, mi abuela Francisca era guaraní. Y dice, ¿sabes por qué te digo? Porque según nuestra cosmovisión, a los guerreros, a los caciques, se los entierra bajo un árbol de madera dura. Y fue así que finalmente el cacique descansa donde merece, en un lugar abajo de este hermoso quebracho colorado, y se cierra un ciclo para la cosmovisión un ciclo de vida para la cosmovisión indígena y también una enseñanza para todos, ¿no? Del respeto de la diversidad. Tenemos que saber aprender, porque ellos fueron que durante miles de años los custodios de la tierra, del agua, de la luz, y ellos han custodiado estos elementos vitales para que nosotros hoy podamos disfrutar.
Nos gusta la diversidad, nos gusta que haya hermanos de muchos pueblos, pero que no destruyan el planeta, que cuiden el planeta, que honren a los abuelos que han caído en esos tiempos, que lo honren en su lugar y le hagan un gran monumento. Esta comunidad de Villa Guillermina está realmente orgullosa, contenta de que las comunidades aquí presentes, muchas otras personas hayan decidido que sea esta localidad el resguardo del cacique. Cintia, vos sos abogada de las comunidades indígenas, ¿cómo es tu trabajo? Bien, bueno, mi trabajo es muy humilde, la verdad que yo aprendo mucho más de ellos de lo que yo pudiera colaborar. Cuando me recibo abro mi estudio jurídico y empezaron a llegar, a hacerme consultas por su personería jurídica, por su jubilación, por cosas así, hasta que fueron contándome de sus problemas, de un conflicto que tenían con sus tierras, y ahí empezamos a hacer una reconstrucción. Y por ahí en una de esos acontecimientos lamentables que tuvieron el desalojo de una de sus territorios, que después logramos recuperarlo y declararlo sitio arqueológico, para llegar a ese punto tuvimos que estudiar mucho. Yo me especialicé en derecho indígena, pero lo más importante es apoyar su causa, en el sentido de que quiénes son, que trabajan de manera comunitaria, que su propiedad no se vende, no se enajena, no se embarga, que son para todos, no es individualista, que tiene que ver con la protección del medio ambiente, que rescatan los valores de cuidar a sus ancestros, de respetar a sus mayores, y toda esa cultura, y sobre todo que siempre su lucha fue pacífica.
es lo que más me admiro de las comunidades que realmente después de haber sufrido el desalojo de sus comunidades, cuando digo desalojo fue ilegal primero y segundo muy violento, o sea, destruyeron sus viviendas, pasaron con las retroexcavadoras por sus viviendas, los animales sueltos en la calle, rompieron sus huertas porque decían que no tenían derechos de estar ahí. Entonces, ante tanta violencia ellos nunca actuaron, nunca respondieron con violencia. Siempre de manera pacífica y bueno, buscando la vuelta. Y ahí es donde se abrió todo este universo. Ahí conocimos lo que son los antropólogos, ahí los conocimos los de Colectivo Guías, trajimos a Cruz Polvareda y ahora se inició un juicio por la matanza de San Antonio de Obligado. También con este equipo de investigación de antropólogos, historiadores. ¿La matanza es del tiempo del padre Hermético? Hermete Constanzi, exactamente. Nosotros grabamos la historia del padre Hermete Constanzi, un sacerdote que vino de Helvecia, tiempo de Gaspar Cauma, que lo trajo a San Antonio de Obligado, y él fue el creador de la reducción. Justamente lo que vos decías, ¿no? Y ahí recordaba, ¿no?, la matanza que hubo. Exactamente, y qué bueno resaltar la labor del padre Hermete, que no va en conflicto con los pueblos indígenas, en el sentido en que él era un gran defensor de sus derechos, siempre predicó el evangelio realmente, ¿no? No actuó con violencia, sino que trabajaba en conjunto de manera pacífica con ellos y además fue el que de puño y letra, porque acuérdense que en esa época todos los nacimientos y las muertes, los fallecimientos, las defunciones se registraban en los libros de la iglesia. El padre Hermete Constanzi de puño y letra describen en una de sus actas de defunción cómo sucedió el hecho, quiénes fueron los que murieron en la matanza de San Antonio. Bueno, esas actas es la que nos permitió, junto con otros archivos de documentos y de historia, iniciar lo que es el juicio por la verdad histórica, que se inició ahí en el juzgado de Reconquista, en el juzgado federal de Reconquista, justamente para descubrir qué es lo que sucedió, quiénes fueron los responsables de esa masacre, ¿no? Y de buscar los restos de los cuerpos, ¿no? de las personas que se dice que fueron enterradas en la famosa Cruz Alta de San Antonio Obligado. Por último, y como reflexión, teniendo en cuenta la historia de Cruz Polvareda, todo este proceso, la ceremonia que se realizó para traerlo y también la actualidad de las comunidades, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, justamente las luchas se continúan. Sigue habiendo una fuerte lucha y resistencia por parte de las comunidades para no perder su lengua, para conservar su cultura, el derecho a la tierra, al poder desarrollarse de manera comunitaria, el de tener viviendas comunitarias, realmente hace que estemos muy lejos, muy lejos. Hay muchos de ellos que perdieron su espacio geográfico para poder trabajar y poder conservar su lengua. Los espacios naturales se fueron perdiendo. Entonces yo creo que hay una deuda muy grande. Y déjame decirte con respecto a lo del juicio de San Antonio de Obligado, se han encontrado, el equipo argentino de antropología forense encontró restos humanos en la Cruz Alta y ahora estamos esperando que el Consejo de la Magistratura apruebe los fondos como para poder ver si esa es la fosa común, retirar los cuerpos de ahí y darle una sepultura digna, ¿no? Y bueno, ahora se sigue luchando por eso, para lograr esa excavación y sobre todo para que se le reconozcan sus derechos. Por ahí se gestiona mucho en nombre de las comunidades y en definitiva cuando vos los observás no llegan a las comunidades. Entonces bueno, la lucha continúa. Éxito, Cintia. Muchas gracias a ustedes.